Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast El Español de América, un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. A lo largo del podcast me vas a escuchar en muchos episodios referirme a un portal que tienes disponible en internet, totalmente gratuito y abierto, que se llama Pares. Es el portal de archivos españoles, donde están digitalizados fondos de los archivos estatales españoles más importantes. Es un maravilloso corpus, un maravilloso conjunto textual donde perderte buscando documentos y aprendiendo sobre la historia de tu país, de tu cultura y de tu lengua. No solo si eres español de España, sino si eres de cualquier país de Hispanoamérica o de los Estados Unidos. Los fondos de los archivos históricos españoles tienen verdaderos tesoros de todos los territorios donde estuvo presente España. Tengo previsto y en breve espero podértelo ofrecer un tutorial sobre Pares, sobre cómo utilizarlo. Tiene que ser necesariamente filmado, un screencast, para que puedas ver cómo localizar cosas, etc. Pero no quiero dejar pasar más tiempo sin presentarte algo de este maravilloso repositorio. En primer lugar, hay que decir que el Ministerio de Cultura, como cambian los gobiernos va cambiando el nombre, pero en estos momentos es Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, ha hecho desde hace aproximadamente unos 10 años un grandísimo esfuerzo por ir digitalizando fondos. Ese es un proceso laboriosísimo, muy lento, muy minucioso, pero que la verdad es que a los investigadores nos viene fenomenal. Es cierto que está digitalizada actualmente una parte, pues podemos pensar que ridícula en comparación con los fondos que existen, pero de alguna manera los archiveros responsables de cada centro, de cada archivo, han analizado cuáles son los fondos más utilizados, más solicitados o los que estaban más deteriorados en muchos casos por la propia consulta y le han dado prioridad para la digitalización. La digitalización es continua, se hace constantemente, se hace a veces basándose en las propias peticiones, es decir, utilizando las propias peticiones de los investigadores, cosa en la que yo personalmente no estoy de acuerdo del todo, por lo menos, y con una cierta periodicidad, no sé si es mensual o trimestral, el portal anuncia nuevos fondos disponibles de tal archivo, etcétera, ¿no? La web, el enlace para acceder es pares.mcu.es. De todas formas, en el PDF gratuito que tienes acompañando a este episodio puedes descargarte directamente el enlace y algunos detalles más sobre este repositorio. El portal de archivos españoles, Pares. Como te decía, para el investigador es una maravilla en cualquier momento y en cualquier hora en la que te venga bien y tengas una conexión a internet, puedes acceder a los fondos que están digitalizados. En este repositorio están los archivos de la Corona de Aragón, de la Real Cancillería de Valladolid, el Archivo General de Indias, el Archivo General de la Administración, el Archivo General de Simancas, el Histórico Nacional y archivos provinciales como Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Además, están la documentación del Centro Documental de la Memoria Histórica y la sección de nobleza del Archivo Histórico Nacional.
La página Pares, que te enseñaré mejor en un vídeo, tiene otra serie de pestañas y de secciones sumamente interesantes que voy a mencionarte. En primer lugar, me encanta una sección que se llama monográficos, y ahí hay temas conmemorativos o de especial interés. Por ejemplo, el monográfico sobre el bicentenario de las independencias americanas es extraordinario. Hay también un monográfico sobre movimientos migratorios iberoamericanos, sobre la guerra de la independencia nacional española a través de los documentos que hay en el Archivo Histórico Nacional, etcétera. Es decir, ahí cuando hay acontecimientos, fechas significativas, se hace una recopilación específica que ayuda muchísimo no solo a los investigadores, sino a los curiosos en general. La verdad es que esta selección de documentos no solo es interesante, sino que es muy útil para trabajar con alumnos de todas las edades y realmente para crearles un interés por la historia y que vean documentos reales, ¿no? Directamente, de una manera además muy inmediata y muy cómoda. Pero bueno, aunque me resulta un poquito complicado explicarte esto sin mostrártelo directamente con una imagen, confío en que te descargues el PDF gratuito que acompaña este episodio, que puedes obtener en mi página web o simplemente poniendo en tu navegador evabravogarcia.com/8. Ahí te muestro con algunas imágenes el proceso, digamos, de acceso a esta web que te voy a explicar a continuación. Tú puedes acceder directamente a una búsqueda documental sin tener que registrarte. No tienes por qué registrarte ni tienes que dejar ningún dato tuyo si no quieres, ¿no? Y una vez que haces una búsqueda y te ofrece una serie de resultados, accedes a una ficha de descripción del documento y ahí te van a indicar la situación del documento, es decir, si está digitalizado o si no está digitalizado, si tienes por lo tanto imagen disponible o no. Si tienes imagen disponible, lo verás porque en el documento, en el listado de documentos a la derecha te sale una cámara de fotos, el icono de una cámara de fotos. Pues como te digo, si está digitalizado, accedes ya directamente a la imagen, sin más historia, sin más permisos, sin más retrasos. Claro, imagínate la facilidad que es esto para la búsqueda y para la investigación. Te confieso que no a todos los investigadores nos encanta la digitalización. Tiene, por supuesto, esta gran ventaja de la inmediatez, del tiempo, no tienes que desplazarte al archivo, etc. Pero si el documento está digitalizado, no puedes verlo físicamente en el archivo, no te lo permiten. A mí por lo menos no me lo han permitido cuando lo he necesitado. Y esto es a veces un pequeño o un gran problema, porque la herramienta de digitalización te permite jugar con la imagen, hacer contrastes mayores, que es verdad que te ayudan a veces mucho a la lectura. Pero por mi experiencia, si un elemento no se lee en la imagen, sí que quizás lo puedes leer en el documento original. ¿Por qué? Porque la imagen que hay en Pares no siempre tiene la misma calidad. Lógicamente a lo largo de los años ha mejorado, pero los primeros documentos que están subidos a Pares están en blanco y negro con un pésimo contraste de grises, y realmente si el documento tiene manchas de tinta, borrones, manchas de humedad, la lectura no es tan fácil. Por mi experiencia, ese mismo documento, el original, lo puedes leer. Yo tengo documentos que he leído en sala físicamente y los he podido leer, y ahora la imagen digitalizada no se ve bien. En todo caso, este es el criterio del archivo. Si el documento está digitalizado, no te permiten acceder a él físicamente. Por otra parte, algo que tampoco nos gusta es el no poder tocar el documento. Me explico. Tenemos que apasionar y tenemos que convencer muchas veces a nuestros alumnos de que inviertan horas de su tiempo en la investigación documental. La investigación documental requiere tiempo, requiere paciencia y es muy divertida y muy satisfactoria. Yo no puedo ponderarte suficientemente lo estupendo que es ver documentos históricos.
tanto si te interesan aspectos históricos como aspectos lingüísticos. Por mi experiencia, cuando han trabajado algunas personas, algunos investigadores noveles conmigo y al principio no estaban muy decididos a la documentación de archivo, no tengo tiempo para ir al archivo, tal, etcétera, realmente cuando veo a una persona que no está muy decidida a trabajar sobre documentación, no lo envío a un repositorio digital, lo envío a un archivo o lo envío a consultar fondos que pueda tocar. Fondos que pueda ver el papel, ver la letra, ver cómo está conservado, ver lo que dicen esos documentos, y eso no lo transmite el documento digital a fecha de hoy. Supongo que en el futuro la digitalización será mucho más rica y conseguida, ¿no? Pero no despierta afición, despierta eficacia, ahorra tiempo, pero la pasión por la investigación está vinculada a tocar y a ver el documento. Por otra parte, a los lingüistas nos interesan detalles de los documentos que a veces se pierden en la imagen. Los signos de puntuación, grafías que a veces no se ven bien, etc. En todo caso, es una ayuda y sobre todo, si estás al otro lado del charco, si estás en América, tienes muchos fondos españoles a tu disposición con solo un clic. Otros archivos americanos tienen también procesos de digitalización, pero no son tan extensos como los que ofrece Pares y en muchos casos son privados, son de acceso restringido. Bueno, todo esto si estás escuchando el podcast cuando lo emito, porque evidentemente se va progresando, todas las instituciones oficiales tienen interés en la digitalización y seguro que esto en los próximos años avanzará muchísimo. Aunque como te digo, es más difícil explicar si no lo ves y por eso haré un vídeo para explicarte cómo utilizarlo, te doy un par de recomendaciones. Si vas a buscar algún documento que ya sabes porque tienes su referencia, porque las has encontrado en la bibliografía, etc., te recomiendo que vayas directamente a la pestaña que pone Búsqueda avanzada. Ahí puedes seleccionar el archivo y puedes indicar la referencia que tengas de ese documento. Si no tienes una referencia de ningún documento, no te preocupes, ve a la misma pestaña, Búsqueda avanzada, y tienes una primera casilla para indicar el tema. Ahí donde pone buscar, por ejemplo, puedes poner el nombre de una persona, de un personaje histórico o de un personaje que te interese simplemente, de una localidad, o puedes poner conceptos genéricos como descripción, etc. Puedes acotar unas fechas y puedes indicar abajo en los filtros, puedes indicar pues la zona geográfica, etc., ¿no? Evidentemente te va a dar muchísimos más resultados, te va a ofrecer mucha cantidad de información, pero bueno, es cuestión de que le dediques un rato y vayas depurando tu propia búsqueda. Además, observa que tienes a la derecha una pestaña que pone agenda en la que puedes darte de alta y guardar ahí todas las búsquedas que te interesen. Ojalá todos los archivos históricos de España y de América estuvieran en este ritmo de digitalización que existe por parte de la red española. Sí tengo además que decir que España tiene una política absolutamente abierta respecto a la documentación histórica. En otros países hay un sistema un poquito más complejo porque a lo mejor hay que pedir permisos que pueden ser complicados o pueden ser lentos, o hay un precio, a veces un precio elevadísimo para conseguir copias de esos fondos. Lo que tú puedas descargarte de Pares a tu ordenador o imprimir directamente no tiene ningún tipo de coste. Esta documentación que ves digitalizada en Pares la puedes ver también digitalizada en el propio archivo. En ese caso, si pides reproducción en el propio archivo, sí que tiene un coste. Puedes pedir reproducción en papel, las tradicionales fotocopias, o en PDF, por ejemplo, ¿no? En imágenes. Y en ese caso sí que tienes que pagar una cantidad. En fin, no te lo pienses, dedícale un ratito a esta página web y a ver
todas las posibilidades que te ofreces. Si no tienes familiaridad con los fondos históricos, con la documentación de archivo, puedes empezar por esos monográficos que te sugiero, que ya verás son muy interesantes. Por otra parte, también algunos archivos ofrecen el documento del mes, rescatan un documento y te lo ofrecen en la página principal y te lo explican, etc. Todo ello te hará ir viendo la enorme riqueza de documentos que hay sobre la lengua española y su cultura. Insisto, no solo son de España, de América, de los Estados Unidos y de todos los territorios o incluso de todas las relaciones políticas que ha tenido España a lo largo de su historia. Finalmente, quiero hacer constar, porque justo hay que hacer mención directa de que todo esto es posible porque España tiene una política absolutamente abierta hacia la documentación y en esto no todos los países tienen el mismo tipo de planteamientos y también hay facilidad para acceder a los archivos. Cualquier español, por el hecho de ser español, tiene acceso libre a los archivos oficiales y cualquier extranjero con su pasaporte. En algunos casos pueden requerir una carta de presentación, pero en otros casos simplemente el pasaporte puede acceder a los fondos. En este sentido hay que tener cuidado, es decir, hay que saber tratar los documentos. Mi recomendación en estos casos es pregunta. Yo cuando voy al Archivo Histórico en Madrid, que voy una vez al año, me gustaría ir más, pero no es así, siempre pregunto mucho para conocer qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Hay cosas que ya sé, pero hay otras que son de la dinámica concreta del archivo que no tienes por qué saberla. Pregunta sin vergüenza, sin miedo, y en la sala habrá personal para ayudarte. Si estás lejos, pares. El portal de archivos españoles te acerca a los documentos y a tu historia. Hasta aquí el episodio de hoy. Sé que este tema merece un vídeo. Prometo hacerlo pronto para explicarte trucos para encontrar documentos. Pero si tienes cualquier duda antes y te puedo ayudar, no dudes en hacerme llegar ese comentario o esa duda que tengas sobre el manejo de este repositorio. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Muchas gracias por tus comentarios y por tus valoraciones. Nos vemos en un próximo episodio de El Español en América. Hasta entonces puedes encontrarme en las redes sociales, en Twitter Hispanolamérica y en mi web evabravogarcia.com. Gracias y hasta pronto.